El Correo de Andalucía. Algún escritor dijo hace tiempo que en el mundo había 3 ciudades con definida personalidad: Brujas, Florencia y Sevilla. Es probable que haya más, pero es incuestionable que en lo tocante a Sevilla acertó plenamente, aunque quizá no llegara a penetrar del todo en la honda personalidad de esta singular ciudad, que durante una semana del año se convierte en templo. Sevilla es excepcional por su trazado urbanístico peculiar. Lo es por la maravillosa complejidad psicológica ancestral de sus habitantes, herederos de los tesoros humanos latinos, árabes y hebreos. Lo es por la calidad aterciopelada de su cielo y por tantas razones más que han hecho de ella una de las ciudades con más extensa bibliografía y una dimensión universal más definida. Desde la Híspali citada y elogiada por los escritores clásicos hasta la romántica, ensalzada por los viajeros centroeuropeos, pasando por la capitalidad del mundo occidental que ostentó en el siglo XVI. Pero de todo el conjunto de peculiaridades excepcionales que definen la personalidad de esta ciudad, la magistral celebración de la Semana Santa es, sin duda, la más importante estéticamente y la más significativa de su idiosincrasia. Ello hasta el punto de que sin su Semana Santa, Sevilla dejaría de ser Sevilla. Sevilla crea su Semana Santa, o sea, Sevilla es la causa y el efecto, la Semana Santa. Pero por arte de magia, por travesura de un duende, se fecunda la paradoja. Sevilla está llena de inexplicables paradojas, como los grandes genios de la humanidad, de que el efecto supere a la causa, de que lo creado sea superior al creador. Porque Sevilla, al crear las manifestaciones de la Semana Santa, ha creado algo superior a sí misma. De ahí la influencia que ha ejercido no solo en casi toda Andalucía, sino en el resto de España y en grandes extensiones de Latinoamérica. Han existido genios individuales que han creado obras eternas superiores a ellos mismos: Leonardo da Vinci, Shakespeare, Mozart, Edison. Pero Sevilla ha creado su Semana Santa, obra indiscutiblemente genial, producida no por un individuo, sino por un genio colectivo, su pueblo. A filósofos, psicólogos, sociólogos y otros pensadores curiosos se les puede brindar desde Sevilla el tema del pueblo genio, o genio colectivo, como el que Sevilla ha engendrado, porque todos los pueblos del mundo crean costumbres o ritos que perduran, penetran en sus espíritus plurales y producen el nacimiento de las sociedades capaces de generar nacionalidades. Todos los pueblos crean costumbres más o menos arraigadas, desde los salvajes hasta los londinenses más escrupulosos. Pero una cosa es que un pueblo cree costumbres, lo más natural, y otra muy distinta es que cree arte, con independencia y por encima de sus individuos. El nivel artístico de un pueblo se mide por sus monumentos, por la calidad de sus obras artísticas. Pero esto solo indica que ese pueblo es padre de ciertos genios individuos que han concebido y realizado obras geniales.
Pero ese mismo pueblo, o la masa, como ahora se dice para apagar individualidades, puede estar estéticamente ineducado. Se puede afirmar con certeza qué arquitecto construyó determinada catedral gótica, airosa y valiente de pétreo encaje, o quien pintó cualquier cuadro, pero jamás se podrá decir quién creó y realizó la Semana Santa de Sevilla. No podemos señalar individualidades. Hemos de sentar la base inconmovible de que la creó el pueblo. Y aquí no se puede pronunciar la palabra masa, porque ese pueblo genio es un conjunto de genialidades individuales. Y lo que ha creado el pueblo es una obra de arte, obra genial, concebida y realizada por un genio colectivo y concluida con una asombrosa perfección, dable solo en espíritus privilegiados. Hay manifestaciones de arte simples y compuestas. Simples son la música, la poesía, la pintura. Compuesta es, entre otras artes, el teatro, pues en él se disfruta de la poesía dramática, la música y la danza. Como la arquitectura engalana sus obras con la escultura pétrea o broncínea, los herrajes forjados, los revestimientos cerámicos, y esas conjunciones artísticas producen senda síntesis de elevado nivel estético. Así, la Semana Santa de Sevilla es escultura, es orfebrería, es música, es una imperceptible danza. Danza es movimiento rítmico, es bordado, y todo eso sería espléndido si se conjuntase en una obra artística. Pero no produciría la Semana Santa, porque esta resulta ser una música sin instrumentos ni tempo convencionales, perfume sin predeterminar, arquitectura, la de la ciudad, plástica, la espontánea formada por la composición de volúmenes, masas y diversos elementos de color en cada lugar y tiempo, en los rincones más insólitos y sorprendentes y en los instantes más imprevisibles. Al toque genial en los labios serenos de la Gioconda, que le iniciaron su aérea sonrisa, lo podemos comparar con el toque genial de la colocación de un cirio o un clavel, que llena de gracia la ya perfecta realización de un paso de palio. Y así como a la Gioconda le faltaría algo sin su sonrisa de misterioso efecto, también a un paso le faltaría algo sin el enigmático impacto de ese insignificante clavel o de ese humilde cirio genialmente colocado. No hablemos de las obras artísticas de genios individuales, Martínez Montañés, Juan de Mesa o La Roldana, por poner 3 ejemplos, porque conocemos la personalidad del artífice. Señalemos con el relieve que merecen al modesto oficinista o al humilde artesano, que no saben distinguir si un cuadro es de la escuela italiana o flamenca, si una sonata es de Beethoven o de Chopin, o si unos versos son alejandrinos o endecasílabos, pero que aciertan a concluir con precisión inigualable la complicadísima métrica de ese soneto trémulo y luminoso, que es un paso de palio, donde no puede haber ni una sílaba de más, ni un acento mal colocado. La celebración de la Semana Santa en Sevilla acusa tal complejidad y alcanza tan depurada madurez estética que es innegable resultado de una minuciosa evolución. En efecto, las procesiones de penitencia en su origen no eran como las vemos ahora. Ese pueblo creador
no se endiosó ordenando al caos cósmico, hágase la Semana Santa, y la Semana Santa se hizo de la nada. Ese pueblo creador, inteligente y sensible al máximo, fue concibiendo poco a poco, paso a paso, nunca mejor dicho, cada uno de los más nimios detalles del cortejo procesional que hoy admiramos. Y esta constante evolución la podemos extender a lo largo de 5 siglos, nada menos. Una obra humana que posee unos orígenes tan antiguos debe atesorar una experiencia excepcional y obliga a considerarla con el mayor respeto, aunque quienes no la conozcan a fondo e ignoren la idiosincrasia andaluza puedan encontrar en ella elementos discordantes. Pocas generaciones después de la recristianización de la ciudad, se da por fundada la primera cofradía, la de Jesús Nazareno. Era a mediados del siglo XIV, escasamente a 100 años de la conquista alcanzada por Fernando III. Durante la Edad Media, se crean numerosas asociaciones piadosas llamadas confraternidades o cofradías, de frecuente origen gremial, que en el triduo sacro de la Semana Santa y como culminación del ascetismo cultural, salían a la calle y hacían pública penitencia. En el siglo XVI son ya habituales las cofradías de sangre, con penitentes que se flagelaban las espaldas, ensangrentándoselas. Pasada la mitad del siglo XVI, y como en Sevilla prendiera la reforma luterana, la Iglesia pone en práctica las normas contrarreformistas del Concilio de Trento y propugna el culto a las imágenes, en respuesta a las doctrinas iconoclastas protestantes, y para el ejercicio pastoral estimula la representación callejera de los misterios de la pasión y muerte de Jesús. Así, entre 1549 y 1560 se fundan las siguientes cofradías de misterio: Coronación, Entrada en Jerusalén, Iniesta, Oración en el Huerto, Carretería, Sagrada Mortaja y Sagrado Decreto. Entre 1561 y 1580 se fundan La Columna y Azotes, Sagrada Cena, Santo Entierro, Nuestra Señora de la Presentación y Prendimiento. Y hasta finales del siglo XVI aparecen las de Jesús ante Anás, Cristo de Burgos, Lanzada, Exaltación, Montserrat, Macarena y Tres Caídas de Triana. Entre las citadas y otras más antiguas, que no representaban misterios de la pasión, sino que veneraban imágenes bajo devota vocación, como las del Gran Poder, Pasión y Negrito, y las numerosas ya extinguidas, sumaban un número tal que la jerarquía eclesiástica estimaba excesivo. Ello creó problemas de tránsito procesional, pues cada cofradía hacía estación a 5 templos, organizando su itinerario sin contar con las demás, produciéndose encuentros en calles angostas que derivaban en graves alteraciones de orden público, con sangriento resultado, cuyo remedio precisó una disposición sinodal del cardenal arzobispo de Sevilla, don Fernando Niño de Guevara, fechada en 1604, y que obligaba a todas las cofradías a hacer estación a la catedral, y no a las 5 o 7 iglesias elegidas por las mismas corporaciones, como hasta entonces hacían. En ese año de 1604 surgieron, pues, los primeros horarios e itinerarios de obligado cumplimiento, con los días y las horas, y la primera carrera oficial de cerrajería a La Salvador, pasando por San Francisco y Catedral. Esta circunstancia creó inmediatamente una emulación colectiva, porque la procesión sería presenciada por el propio señor arzobispo y el gremio quería competir con los demás.
y porque al sucederse las procesiones en espacio y tiempo, los fieles ciudadanos se congregaban en determinadas calles a unas horas previstas y en unos días concretos, que eran miércoles, jueves y viernes santo. Lo cual comenzó a convertir la original procesión penitencial de disciplinantes en un espectáculo santo edificante, de eficacia postridentina probada, pero espectáculo al fin. Esto creó una emulación que disparó los signos externos del cortejo, cristalizando en riqueza material, en insignias y pasos, y en encargos de imágenes a los más acreditados escultores, pasando a segundo término la austera penitencia de los disciplinantes, fluyendo la conmemoración de la Semana Santa en dirección muy distinta a la penitencial castellana y encauzada hacia un concepto popular autóctono que es legítimo antepasado de las cofradías actuales. El consiguiente declive de los disciplinantes de sangre o flagelantes es lógico, porque tal ejercicio penitencial es una reliquia medieval y entre la Baja Edad Media y el barroco naciente, a principios del siglo XVII, discurre un renacimiento, una toma de postura ante la vida que alteró muchas costumbres. El primer tercio del siglo XVII representa una etapa cofradiera de inusitado esplendor, tanto que la autoridad eclesiástica se ve obligada a imponer una drástica reducción de cofradías por el sistema de la fusión de 2 en 2 y de 3 en 3. Pero al arzobispo don Pedro de Castro y Quiñones no le dio resultado su estratagema, pues fue unánimemente desobedecido, y las hermandades de penitencia sevillana siguieron regidas por sus respectivas juntas de gobierno. Sabido es que a lo largo de todo el siglo XVII, Sevilla pasa del máximo esplendor a la humilde postración, de nadar en oro al hambre y la miseria. Una cadena de calamidades fortuitas como sequías, inundaciones y epidemias se unieron a la defectuosa gestión financiera que provocó repetida devaluación de la moneda de vellón, generando espantosas situaciones de hambre. La auténtica poda de las cofradías la efectuaron los poderes civil y eclesiástico en el reinado de Carlos III, en la segunda mitad del siglo XVIII, y cuando parecía que al alborear el siglo XIX las hermandades iban a levantar cabeza, llega la invasión francesa con el consiguiente expolio de obras valiosas y artísticas que postró a las cofradías de nuevo en la indigencia. Los violentos avatares políticos y sociales que caracterizan al siglo XIX repercuten directamente en la vida de las cofradías, sufriendo desde desamortizaciones hasta revoluciones. El más dilatado respiro lo experimentan con la Restauración, a partir de 1874, cuando se fue fraguando la procesión cofradiera en la estructura lineal que ha llegado hasta nuestros días. Con la definitiva iluminación de los pasos de misterio, creación del genuino candelabro de esquina y consolidación estética del modelo a seguir en paso de palio, que prolifera y se asienta en el cortejo de la mayoría. Entre la celebración sevillana de la Semana Santa a partir de 1874, o sea, durante todo el último cuarto del siglo XIX, y la de nuestros días, median 5 generaciones incumplidas. 5 generaciones de sevillanos, 5 generaciones de cofrades que han consagrado sus vidas a la hermandad de sus amores. Esto, unido a que de esa época se conservan fuentes fidedignas, como puede ser la información de la prensa diaria y los daguerrotipos y primitivas fotografías, lo que nos permite conocer hoy cómo eran las procesiones de Semana Santa sin riesgo de inexactitudes, como ocurría con anterioridad a la consolidación de la prensa diaria y el arte de la fotografía, en la que la veracidad de la información estaba supeditada a la veleidosa subjetividad del narrador o a la caprichosa fantasía del dibujante. Sí, gracias a las fuentes veraces del tiempo de la Restauración, podemos recrear la Semana Santa a lo largo de siglo y cuarto. Podemos adentrarnos en la Sevilla de nuestros tatarabuelos, aquella en la que los duques de Montpensier establecieron su romántica corte y que generó la entrañable cofradía romántica, de la que aún hoy quedan ejemplos tan bellos como toda la hermandad de la carretería, desde sus lujosas y estilizadas túnicas, las valiosas insignias,
de estilo inequívocamente romántico, hasta el prodigio iconográfico de su misterio y el primor incomparable de su paso palio, con unos bordados asimétricos, de extraordinaria labor de realce, con decoración vegetal seca, alejada de la clásica hoja de acanto y de otros motivos barrocos. O como la cofradía de Montserrat, cuya dolorosa luz es regio manto de la época, que constituye joya impar de tan sevillano arte. Es el tiempo en que del taller de las hermanas Antúnez sale el manto que estrenó la Virgen del Mayor Dolor de la Hermandad del Gran Poder y que en 1908 pasó al paso palio de la Virgen de la Estrella al adquirir la del Gran Poder el espléndido manto que realizara Juan Manuel Rodríguez Ojeda, genial artífice formado en el referido taller de las hermanas Antúnez. Es el tiempo en que se instalan los primeros palcos en la plaza de San Francisco. La carrera oficial se extiende en su inicio hasta la Campana y con el establecimiento de la vía férrea Madrid-Cádiz, la Semana Santa adquiere una nueva dimensión, la turística, con todo lo que estética y económicamente iba a representar tal circunstancia innovadora en la vida de la ciudad y en la proyección exterior de la Semana Santa, que se tradujo en una espectacular difusión, con la consiguiente influencia en las celebraciones de numerosas localidades andaluzas y del resto de la península. Encontraremos en estas imágenes recopiladas la provinciana Sevilla del 98, la adormecida Sevilla de principios de siglo, la ilusionada ciudad ante el fabuloso evento de la Exposición Iberoamericana del 29, la austera Sevilla de la durísima posguerra. Y la ciudad y sus cofradías que los últimos 50 años han recorrido un camino excepcionalmente meritorio hasta llegar a esa explosión de arte popular que es la Semana Santa de este final de siglo.
Nos aproximaremos a las cofradías de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de quienes ya hemos escuchado al calor humano de la mesa camilla, sus recuerdos cofradieros, y la Semana Santa de nuestros padres, que ya conocemos de niños. Entre estas 5 generaciones han creado, de entre los 5 siglos de existencia de nuestras cofradías, el auténtico siglo de oro de la Semana Santa de Sevilla.